quería contarle a los suscriptores, primero, que estamos supremamente agradecidos con ustedes. Segundo, para explicarles más o menos y relatarles cómo estamos viviendo desde el tiempo el cambio que vive el país. Es un cambio, realmente es un cambio. Es un cambio en todos los sentidos. Es la primera vez que llega al poder un gobierno de izquierda, que se define como de izquierda democrática. Gustavo Petro es una persona que lleva la política, la lleva desde muy pequeño. Gustavo Petro nació en la costa Caribe, se trasladó a Bogotá y desde muy pequeño se interesó por la actividad política. Entró a la guerrilla del M-19 siendo muy joven, a los 16, 17 años. Estuvo en este movimiento armado ilegal en una etapa muy difícil de la democracia en Colombia. Ellos consideran, los del M-19, digo yo, consideran que su movimiento surgió por el resultado electoral de 1970, cuando consideran que les han robado las elecciones, y su primer gesto simbólico fue el robo de la espada de Bolívar, que la robaron aquí en el centro de Bogotá, se la llevaron y dijeron con el pueblo con las armas al poder. Después Gustavo Petro negoció la paz con el M-19, con el presidente Virgilio Barco. Es decir, que todo este ascenso de Petro al poder en parte se debe a la reconciliación y a los acuerdos de paz que hemos tenido los colombianos, y a un acuerdo de paz con Virgilio Barco, quien negoció la paz y la firmó en ese momento con Carlos Pizarro Elón Gómez, que era el comandante del M-19. Y después llegó César Gaviria y les dio algunos miembros del M-19, los mandó a algunos para protegerle la vida, y a Gustavo Petro lo mandó a Bruselas, donde le tuvo unas oficinas de derechos humanos. Luego volvió, se lanzó al Congreso, primero como representante y luego como senador. Tuvo una carrera larga como congresista. Desde entonces ha honrado su palabra de respetar las normas, de respetar la Constitución, y finalmente se lanzó a la presidencia. Es la cuarta vez que se lanza a la presidencia. Si algo tiene él, una característica, es que es tosudo, es terco, porque en la primera vez que se lanzó creo que sacó 8.000 votos, luego lo volvió a intentar, tuvo una votación representativa para la izquierda, lo intentó contra Iván Duque, no pudo, y ahora lo hace contra el ingeniero Rodolfo Hernández, que fueron los dos finalistas, y llega al poder. Y accede al poder, y cuento todo este cuento porque su primera orden es: ordeno a la Casa Militar que me traigan la espada de Bolívar, que es un cambio no solamente simbólico, sino significa que él entró mandando. Y entró mandando, y de entonces acá ha habido unos cambios realmente muy, muy fuertes, no solamente en las formas, sino también de fondo. Lo más reciente es la decisión que tiene con respecto al narcotráfico, en la medida en que él dice que el narcotraficante que negocia aquí en Colombia y que cumpla con la justicia no será extraditado, que es una forma de decir que va a cambiar la política de extradición. Fue la propuesta que le hizo a Estados Unidos, a sus máximos dirigentes de la lucha antidroga, con los cuales se reunió hace 2 días, y ahí está, poniéndonos a discutir todo el día y a tratar de interpretar para dónde va el país y para dónde va este nuevo gobierno, que él dice terminará en 4 años exactamente y se irá cumpliendo la Constitución, como en efecto hasta ahora lo ha hecho. Entonces, esa es como la visión general. Yo estoy dispuesto a escucharlos a ustedes y de la manera más transparente a contar cómo vemos desde el periódico y cómo vemos los periodistas este cambio que ha ocurrido o que está ocurriendo en este momento en Colombia. Pues Armando, mira que justamente estabas hablando de las fuerzas militares y tenemos una pregunta que nos envió una suscriptora que se llama María Piedad Cuevas y dice: ¿cómo ven el apoyo de las fuerzas militares a Petro? ¿Habrá obediencia? ¿Cómo ven el apoyo del Congreso a las propuestas de Petro? ¿Tú qué opinas de esta pregunta que nos formula María Piedad Cuevas? Ha habido dos hechos de forma y de fondo. De forma, me parece que fue muy emocionante la posesión del presidente cuando él asume el mando y la tropa le entrega el mando y lo reconoce como comandante supremo, y camina hacia hasta donde está el presidente de ese momento, que es el presidente Duque. Yo creo que es una imagen que es para mí, que yo he cubierto la guerra, que he estado cubriendo el conflicto armado, que he estado cubriendo la tragedia de este país. Les cuento a los usuarios del periódico: yo soy periodista, yo estuve durante 3 años en el Caguán cubriendo el proceso de paz con las FARC, y después estuve 3 años
en Ralito cubriendo el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe. Y para mí fue realmente muy emocionante ver que un hombre que ha cumplido su palabra y que la ciudadanía depositó su confianza en él a través de las urnas, va y camina al lado de nuestros militares y ellos lo acompañan en un gesto de institucionalidad. Me parece que eso es una de las cosas más importantes de que nuestras instituciones funcionan. El general Zapateiro dijo antes de marcharse que él se iba, pero que le dejaba 1000 zapateiros en el ejército, y llegó el presidente y lo que hizo fue cambiar la cúpula, es el autónomo para tomar ese tipo de decisiones, y de eh, un solo tajo se llevó 60 generales, que no es la primera vez que ocurre. Cuando el general Naranjo ascendió a la dirección de la policía, también nombrado en ese momento por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el presidente Uribe, también tuvieron que descabezar por orden de ascendencia más o menos 15 generales de la República. Y ahora pues el presidente lo que hace es nombrar gente de confianza, y hasta ahora las Fuerzas Armadas han demostrado una lealtad abrumadora, y lo cual habla muy bien de nuestras instituciones y de lo que creemos que hemos logrado construir en medio de tantas dificultades, de tantos problemas que tiene este país. Me parece que es muy sano ver que tenemos unas Fuerzas Armadas que respeta al poder civil y toma obediencia. Después lo vimos en las dos tomas de, de posesión, de reconocimiento de tropa, tanto de la policía como ya de las Fuerzas Armadas, que fueron ceremonias muy sobrias, además muy bonitas, un poco tarde, que es un defecto que tiene Petro, que tendrá que corregir, pero lo que ya la puesta en escena realmente fue muy bonita, muy, muy llamativa, y los militares le dijeron y le juraron lealtad, y hasta ahora han sido realmente muy fieles a esta afirmación. Estupendo. Armando, hay una suscripción. Hay una cosa que hay un temor, porque a Gustavo Petro suelen asociarlo mucho algunos de sus opositores con Chávez, y son distintos en la medida en que Chávez tenía a las Fuerzas Armadas, él era afín a un sector de las Fuerzas Armadas muy grande, y Gustavo Petro no. Gustavo Petro hasta ahora las está reconociendo, nombró un ministro civil, el ministro de Defensa Iván Velázquez, y hasta ahora está empezando a reconocerlas, pero hasta ahora la relación, por lo que nos cuentan nosotros y lo que hemos visto hasta ahora, funciona maravillosamente bien. Qué bueno, Armando. Mira, vamos a aprovechar para darle la bienvenida también a Juanita Posada, a Alicia, a Morrison, a Michelangelo, a Orlando, a Laura, a Sergio, Juliana. Bueno, ahora tenemos 83 suscriptores conectados en este momento, y tenemos una pregunta de una suscriptora que está aquí en línea, nos ha escrito en el chat. Andrea Soto, una pregunta. Andrea, no sé si quieres formular la pregunta directamente a Armando o si quieres que la lea para él. Puedes abrir tu micrófono, tu cámara, fantástico conocerte también. No, tener inquietud. He seguido como a este señor Velázquez y me he dado cuenta desde mucho tiempo que ha sido un crítico constante en sus redes sociales de las fuerzas militares. Quisiera saber cómo ven ustedes eso, no es contraproducente que llegue esa persona como ministro y sea el más alto dentro de las fuerzas militares. Sí, Andrea, el ministro ha sido crítico de la violación por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas de los derechos humanos. En eso él ha sido enfático y ha sido muy contundente. Los colombianos vivimos hace 2 años un estallido social que fue realmente muy doloroso, donde hubo una cantidad, se estima que más o menos según los informes de Naciones Unidas, hubo 60 personas muertas por balas que provenían de sectores Y de la aparezco fuerza pública. aparezco con el nombre Sara. Entonces, eso pues es una cosa que el ministro considera que no debe ocurrir. Hoy trazó una directiva muy fuerte, también muy fuerte, en línea con la que tú preguntas, que no se vuelven a bombardear campamentos donde haya niños. Esto pasó en el gobierno del presidente Iván Duque, donde hubo 2 o 3 bombardeos donde murieron niños, e Iván Velázquez considera que los niños que están allí, que es cierto, no son protagonistas del conflicto en la medida en que son victimarios, sino que son víctimas. El reclutamiento forzado de los niños es un delito, y los grupos armados ilegales lo que hacen es que se llevan los niños y en ocasiones pues los ponen de escudos, y lamentablemente cuando hay bombardeos
pues han perecido niños. Dice el ministro que esto no puede volver a ocurrir y él ha sido muy enfático en que esta situación de la violación de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas no puede ocurrir. Y me llama mucho la atención, Andrea, las usuarias Diana, perdóname, que me estaba conversando, que el director de la policía nuevo, el general, ha sido casi en sintonía con lo que dice el ministro de Defensa de que hay que respetar los derechos humanos para hacer creíbles nuestras Fuerzas Armadas. La situación de nuestras Fuerzas Armadas es muy compleja porque han vivido bajo una presión enorme, muy grande, para sostener combates abiertos con 4 o 5 grupos armados irregulares, más de orden político, más bandas delincuenciales, y esto ha llevado a que en el desespero por convicción o por elementos que son nocivos dentro de las Fuerzas Armadas han terminado ejecutando violaciones de los derechos humanos. El ministro está en desacuerdo y esperan que esto no vuelva a ocurrir. Lo de Chochón, ocurrido hace un mes cuando un coronel de la policía ordena el asesinato de 3 jóvenes en una situación realmente estremecedora. El ministro cree que esto no debe pasar con ningún miembro de nuestras Fuerzas Armadas y ahí van. Hasta ahora la relación ha sido muy respetuosa y muy de mirar qué se puede hacer para, para que las Fuerzas Armadas actúen de acuerdo a las normas establecidas de convenios que además ha firmado Colombia, ¿no? Yo he estado en unidades militares y los militares están muy tranquilos porque ellos creen que han dado unos saltos de calidad y de respeto al derecho internacional humanitario enormes. Y hay unos miembros de las Fuerzas Armadas que son de un manejo impecable, que son unos señores realmente institucionales y unos demócratas convencidos. Gracias, Armando. Mira, hay una pregunta en el chat de Jing Shang. Espero haber pronunciado bien tu nombre. No sé, Jing, si quieres compartirnos la pregunta abiertamente, directamente a Armando, si quieres abrir tu micrófono, tu cámara para conocerte también. No te veo en cámara, no sé si tienes activado tu micrófono. Bueno, voy a formular la pregunta porque no te veo ahora mismo. Dice, ¿en qué se parece y en qué se diferencia este izquierdismo de Petro en cuanto a los en cuanto a los países vecinos izquierdistas? Es la pregunta de Jin Shan. Sí, yo he entrevistado en varias ocasiones a Gustavo Petro y hay una cosa que a él le molesta, realmente es evidente cuando se molesta, que a él lo comparen con Pedro Castillo, el presidente de Perú. O sea, para Gustavo Petro no hay comparación. Lo que pasó en Perú fue una situación muy compleja porque en Perú el voto es obligatorio. En Perú la gente estaba muy cansada muy hastiada del sistema político. El voto es obligatorio y se presentaron un número altísimo de candidatos, llegaron a las elecciones y un porcentaje muy alto dijo yo no voto y pago la multa. Otro porcentaje muy alto, cansado del sistema, fue voto en blanco. Y los que quedaron con muy poquitos votos se les metió Pedro Castillo, que terminó disputando la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y es un presidente que es un maestro de escuela, un señor que vive en un pueblo rural, que tiene muy poca formación política y de manejo político. Gustavo Petro no, Gustavo Petro conoce, realmente Gustavo Petro es muy institucional en la medida que ha estado en el Congreso durante mucho tiempo. Ayer lo veíamos cuando él decía, tiene razón Álvaro Uribe, aunque después dijo parcialmente, lo cual habla muy bien de él en la medida en que empieza a reconocer sus adversarios políticos y sus interlocutores. Y él es muy institucional, me refiero a Petro. Con Maduro, la relación no va a ser, creo yo, fácil, porque Petro es muy distante a lo que es el chavismo como tal, porque Petro tiene el chavismo, según Petro, el chavismo se fue al abismo porque el chavismo es muy depender sobre todo del petróleo, de PDVSA, que soy una tragedia, es una tragedia. Yo hice un reportaje muy lindo hace mucho tiempo de los colombianos que buscan petróleo. Es precioso
porque se va uno por los ríos y los cañaduzales y va buscando el hilo del petróleo, de las puntos geográficos donde puede haber petróleo, y los técnicos que eran de Ecopetrol, que eran además buenísimos, gente con un trabajo fantástico, yo les decía, porque las dificultades eran enormes, yo les decía, ¿y cómo es en Venezuela? Y decían, no, en Venezuela así no es, sino uno hace así y ya sale el petróleo. Y el mal manejo de la economía venezolana respecto al petróleo los tiene en la situación que los tienen. Petro piensa lo contrario. Petro piensa que, es más, es muy radical en eso, que ya no se debe firmar ni un contrato más de exploración petrolera, carbonífera y, según la ministra que la corrigieron, también de gas. Entonces también hay una distancia enorme y creo que tiene una empatía y tiene una afinidad con Boris, que con el presidente de Chile es una izquierda mucho más moderada, más humanista si se quiere, y de una forma un poco llamativa pues para los estudiosos políticos, un miembro de la izquierda casi por definición es ateo. Petro le pasa lo contrario. Petro en los 4 o 5 últimos años ha manifestado, al menos de labios para afuera, que se ha vuelto muy creyente y él habla siempre como de un ser superior, y por eso la afinidad que tiene con la Iglesia Católica. El nuncio apostólico de Colombia tiene muy buena relación con él y por eso es que lo invitaron al Vaticano y lo recibió su santidad. Entonces es una izquierda distinta. Y si uno mira en este momento el círculo que está rodeando al presidente, en realidad ahí no hay una persona de izquierda. Está Liscano, que es el director del DAPRE, que viene de la política tradicional. Está la nueva secretaria general, que es Laura Sarabia, que es una muchacha muy joven que viene de de la UTL de Armando Benedetti. Está el abogado del jurídico que viene de defender a procesos normales. Está Prada, que es un ministro del Interior que viene del santismo. Es más, hoy hay una referencia de los miembros de la izquierda que están como muy críticos porque dicen que ellos no se sienten representados por la totalidad del gobierno. Y ya tiene Petro algunas dificultades, por ejemplo, con relación al SMAT, que Petro dice que no se va a acabar, sino que lo van a modificar. Y ya hay miembros de la izquierda que están como incómodos diciendo que Petro no le está cumpliendo. Entonces, creo que hasta ahora está siendo como un cambio, una transición tranquila y más de lo que la gente se imaginaba, que esto iba a venir el comunismo. Y no, él mismo ha dicho que es un progresista, que es un liberal, que corresponde a un pensamiento liberal de los grandes caudillos liberales que hemos tenido en la historia de Colombia y que se identifica más con un Alfonso López Pumarejo que con cualquier otro líder de izquierda. Y la izquierda, una izquierda que ha cambiado mucho, ¿no? Se ha modificado muchísimo porque ya no hay un patrón que los guíe. Lo que ocurre hoy en Rusia no es un sistema de izquierda, eso es un sistema rarísimo, pero no tiene nada que ver con la izquierda. Entonces no es esa izquierda de los años 60 o 70, cuando todo se venía desde Moscú, desde Pekín, y los militantes de esos movimientos de izquierda más o menos actuaban con una hoja de ruta que les trazaban desde allá, ¿no? Ahora son como más autónomos y un poco más atados a la propia realidad de sus respectivos países, ¿no? Entonces, me parece que es novedoso. Yo creo que lo que sí va a buscar Petro es más convertirse como en un referente en América Latina. Él está esperando que tiene muchas posibilidades que el expresidente Lula gane en Brasil para conformar como un bloque y él convertirse como en un referente en América Latina, en Colombia, y le ha pegado a un elemento que es muy interesante, que es el medio ambiente. Los que somos mayores aquí decíamos, ¿en qué nos diferenciamos los mayores de los jovencitos? Que es que los mayores, nosotros cuando éramos niños y hacíamos travesuras, cogíamos una cauchera para ir a perseguir pajaritos, y los niños de ahora lo que hacen es proteger los pajaritos. Los niños y los menores tienen un rasgo muy, muy ambientalista, que están muy preocupados por la casa, por el planeta, y en eso Gustavo Petro ha puesto a sus ministros y él mismo a trabajar sobre esta tesis. Entonces él dice lo que nos ha dicho, que él se identifica más con una izquierda más moderna que proteja el planeta y la casa grande, como él le llama a lo que es nuestro país, que es Colombia, ¿no?
Perfecto. Armando, vamos a pedirle al señor Marcus Busser, que nos ha puesto una pregunta en el chat, pues que prepare su micrófono para formular la pregunta en directo. Pero antes de darle entrada, veo una pregunta que me parece que es bien importante como ponerla aquí sobre la mesa, ¿no, Armando? Porque uno de nuestros suscriptores, que pues no está identificado aquí en el chat, nos dice: ¿el expositor es afín al partido de gobierno? ¿Por qué la traigo ahora, Armando? Pues porque me parece que vale la pena hablar un poquito de esto también antes de darle la entrada a Michael con su pregunta. ¿Yo? Yo soy un periodista. Fantástico, por Yo no. supuesto. No. Yo, si me preguntan a mí, yo lo que quiero, yo tengo 2 niños y yo lo que quiero es que mis niños vivan en un país mejor, en un país donde no nos matemos los unos a los otros. Yo, por mi trabajo, yo he visto más de 3.000 muertos en la realidad. Yo cubrí la masacre del Salado, cubrí la masacre de Ojayá, cubrí el avión de Avianca, cuando lo explotaron los narcos, cubrí la masacre del Naya. Yo no quiero ver un muerto más. O sea, me parece que el Por hecho de que supuesto. nos estemos matando entre nosotros no, es muy doloroso, es muy estremecedor y no habla bien de nosotros como sociedad y como las posibilidades que tenemos. Y en la medida en que haya una posibilidad de que dejemos de matarnos, a eso yo le apuesto. Y cualquier opción que sea de defender la vida y de que sea de que podamos nosotros discutir y pelearnos y darnos palo y darnos garrote con la expresión y con las ideas sin necesidad de matarnos como le correspondió a nuestros abuelos que huían de la violencia y que nos matamos por un ideario político, me parece que vamos avanzando. Y lo que ocurrió hace 2 años fue realmente muy triste ver unos muchachos tratando de quemar unos CAIs, unos muchachos tratando de quemar policías vivos, unos policías disparándoles. Eso me parece que no debe pasar en nuestra sociedad y tenemos un potencial enorme para crecer como sociedad y crecer como país. Y este país, lo digo yo porque lo conozco muy bien, es realmente muy hermoso y me parece que soy de un partido de la vida, de que tengamos una sociedad mucho mejor y creo que tenemos el potencial para hacerlo. Yo Qué soy, bonito, Armando. yo Sí, soy además que muy, tenemos el corazón, ¿no? O sea, el corazón nuestro sí, colombiano es muy emotivo, es amoroso. sí. Yo Pues, creo que ser presidente en Colombia es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Un presidente se despierta y tiene muchos problemas, infinidad de problemas. Pues Petro tiene tantos problemas que no ha podido ni siquiera conformar el gabinete, pero igual a todos los presidentes les pasa eso. Yo hablaba la otra vez con Iván Duque y yo le decía a Iván Duque, antes de que él fuera a asumir la presidencia, yo vi llorar al hombre más poderoso que ha tenido este país en las 2 últimas décadas y me dice Duque, ¿quién? Y le digo, Álvaro Uribe. En Urrao, los militares nuestros trataron de hacer una operación para rescatar a los secuestrados que tenían las FARC. Salieron desde las bases aquí en el centro del país, llegaron a Urrao y el follaje en Urrao, los árboles son gigantes, y el follaje de los árboles había crecido y por ese eh, error de cálculo de lo que hizo la naturaleza, los helicópteros de las Fuerzas Armadas se posaron y no pudieron soltar a los hombres a rapel para que fueran a hacer la liberación de, de los secuestrados, ¿sabes? Gobernador de Antioquia, Guillermo Echeverry. Y entonces el paisa que estaba abajo sí los vio, veía los helicópteros y ordenó que los mataran. Cuando nosotros entramos con el presidente Uribe a ese lugar, el presidente Uribe estaba llorando y los militares nuestros estaban llorando y yo creo que ese es un ejemplo de las páginas que nosotros no deberíamos de pasar, de que nosotros no veamos tanto dolor y así sea un hombre tan eh, fuerte como líder político como lo ha sido hasta ahora Álvaro Uribe, que sufrió en ese momento porque lo vimos de una página dolorosa del país. Yo creo que tenemos que resolver la situación de otras maneras y eso me parece que es importante.
Genial, claro que sí, Armando, muy de acuerdo contigo. Ya tenemos a Marcus en pantalla, ya le estoy viendo su cara. Marcus, ¿quieres formular tu pregunta, Armando? Por favor, muy bienvenido también a este Sí, Café en el Tiempo. sí, gracias. Bueno, yo soy suizo, pero vivo hace 30 años en Colombia. Y bueno, algo que me llama la atención con lo de todas las protestas de la reforma, contra la reforma tributaria del gobierno de Duque, es sí que era un ambiente muy fuerte, bueno, contra el gobierno, y había una prensa muy negativa y todo eso contra el gobierno de Duque. Y bueno, a pesar que se cambió lo de la reforma, a pesar que el ministro renunció y todo eso, pero siguió todo este ambiente. Para mí, en el tiempo que tengo en Colombia, eso fue el tiempo que más me preocupó, que cuando más se oía el odio, cuando pareciera realmente una guerra civil. Y me asombra mucho que ahora que hay una reforma tributaria que es mucho más contundente, o sea, todo está tranquilo y parece que no hay mucha resistencia. Entonces eso sí me parece raro, esas grandes diferencias. Sí, Marcos, yo creo que son dos tiempos distintos. En este instante, políticamente, hay en el país gravita una sensación de cambio y de esperanza, por lo que sea. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo el gobierno de Petro, no, no podría en un corto lapso de que lleva manejando, pero hay como una esperanza de que algo está cambiando. Entonces, la sensación en el imaginario colectivo es que hay algo bueno. Entonces, presentan la reforma tributaria y los empresarios la han escuchado, los sindicatos la han escuchado y la están hablando. Cuando el presidente Duque la presentó, veníamos de una cosa terrible, que era una pandemia. 5 millones de hogares en Colombia bajaron de escalón social. 6, 7 millones de colombianos pasaron de comer 3 platos al día a 2 platos, entonces, a 2 comidas diarias. Entonces fue un momento como que hubo todo un cruce de situaciones que dieron para que en ese momento como que la gente explotara. Era la primera vez además que la gente podía salir y salieron en masa a protestar y salieron muy tensos. La pandemia yo creo que nos erizó a todos, nos puso muy agrestes y con el deseo de chocar con el que encontrábamos de frente, y preciso se encontró este texto que fue en un momento dado que hizo que la gente explotara. Y tienes razón, porque esta reforma tiene muchos elementos de la anterior. Es una cosa curiosa, pero yo creo que es que está gravitando la sensación de que está habiendo cambios y que hay como la esperanza que esto puede salir bien. Pero ya de hecho el Partido Cambio Radical dijo que no le iba a votar, que no le iba a votar. El partido de la U dijo que tampoco iba a votar algunas cosas, y eso no está tan fácil, ¿no? Se le puede terminar enredando al presidente, y lo cual sería una derrota política para él. De hecho, Petro, que es hábil político, la reforma laboral ya dijo que este año no la presentaba, la reforma rural tampoco, la reforma agraria tampoco, que eso ya va para el 2023 porque quiere centrar sus esfuerzos en esta, porque él yo creo que está, Marcus, calibrando lo que tú dices, ¿no? O sea, si esto no me pasa, ¿yo qué hago, no? Hay 3 millones, lo dijo en campaña, hay 3 millones, creo, 3 millones de colombianos mayores de 65 años que no tienen pensión, esperando que el próximo mes les llegue una pensión que él fue lo que prometió en campaña que les iba a dar. Y esa gente está esperando, entonces tendrá que cumplir la promesa, ¿no? Para ser leal con sus electores. Bueno, gracias. ¿Tú estás ahora en Colombia, Marcus? Sí, sí. Ah, bueno, pues siempre bienvenido a nuestro país, que ahora también es tuyo. Fabio Cuello nos está contando que quiere formular una pregunta y yo veo que tiene su cámara abierta. También María Cristina, que tiene la mano arriba, entonces vamos a darle paso a Fabio y luego vamos con María Cristina, ¿les parece? Señor Fabio, muy buenas noches, muy bienvenido también. Buenas tardes a todos, o buenas noches. Me agrada volver a estar con todos ustedes acá. Una de las cosas que siempre he pensado del periódico El Tiempo, del cual soy suscriptor y soy bloguero, es que no debe dejar de un lado la función social que tiene, Sí, la señor. responsabilidad que tiene con sus electores. Perdón, lectores, no electores. También. O quienes los eligieron para ser sus lectores. Sí, Y señor. que básicamente, pues, he visto con el gobierno anterior y el inicio de este, que son bastante gobiernistas.
Y no siempre ser gobernista es darle la razón en todo lo que hace el gobierno. Claro. Hay veces que uno puede ser bueno con el gobierno diciéndole, señor, si se mete por ahí usted la va a embarrar. Claro. Y a la final, pues, está salvando a los colombianos. Claro. Porque es que necesitamos quien defienda a los colombianos, en especial en momentos en donde la polarización es tan complicada. Desafortunadamente, pues tanto en el periódico como en muchas partes, la gente se va a los extremos. Entonces, o todo es bueno o todo es malo. Claro. No se consiguen muchas columnas, muchos conceptos donde diga de lo que dijeron esta parte es buena, esta regular y esta es mala. No, hay uno que escribe todo bueno, que todo es bueno, y hay otro que escribe que todo es malo. No arma ese como una especie de análisis donde diga cuál es la parte buena y la parte mala. En cuanto a la reforma tributaria, pues yo soy del pensar, que lo escribí en uno de mis blogs, de que a mí se me hace irresponsable que un gobierno llegue a hacer una reforma tributaria. Para mí, un gobierno serio, y si yo hubiera llegado alguna vez a ser presidente, que nunca lo intenté ni lo pienso hacer, pues yo llegaría el primer año a analizar cómo está el país de acuerdo con mi visión, analizar cómo está el presupuesto nacional, cómo lo están utilizando, formular la priorización de todas sus partidas, de todos sus renglones, de acuerdo a la priorización de mi forma de ver el país, y después de un año de estar viendo hasta qué es lo máximo que se da en ese presupuesto, sí pensar en una reforma tributaria equilibrada y de acuerdo con lo que se requiera. En cuanto a esta reforma tributaria, pues la verdad no he visto un rechazo, no sé, pues no lo leo todos los días, pero he tratado, no he visto un rechazo al llamado de urgencia. O sea, el llamado de urgencia es una forma que se ha utilizado, pues no sé si se esperaron, por ejemplo, la reforma Carrasquilla nunca pasó y el país siguió andando. Y después se hizo la siguiente y no se hizo todo lo que se pensaba y el país siguió andando. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un mensaje de urgencia que cualquier persona que le ponga un mínimo de análisis, pues dice lo único que quieren es acelerar el proceso para evitar un debate? Y en este momento, pues no estamos para desperdiciar el dinero y mucho menos el dinero de quienes no lo tienen. Entonces, ese es un punto. El otro punto es el monto. Pues yo nunca había visto un ministro de Hacienda que llegara y se parara en el Congreso y le diera órdenes al Congreso y le dijo, mire, aquí está esto de 25 billones y la aprueban así, y si quieren cambiar 10 centavos me dicen de dónde voy a sacar esos otros 10 centavos, y si me van a quitar 20 millones me dicen de dónde van a salir esos otros 20 millones. Pero ya puso el límite y aquí nadie me mueve los 25 billones, y yo creo que antes de cualquier cosa el análisis debe ser si los colombianos están en capacidad de pagar 25 billones. La otra es que poner impuestos no necesariamente aumenta el recaudo. Entonces se necesita un análisis bien claro de que si al ponerle más impuestos a determinada empresa, a determinada industria, a determinadas situaciones, eso va a producir más recaudo o menos recaudo, porque puede ser que las empresas se vayan y pues las pocas que quedan pagarán más, pero no alcanzarán al recaudo que darían todas. Entonces, esos dos puntos se me hace que deben ser claramente analizados, y que decirlo claramente desde el periódico no es oponerse radicalmente a ¿cómo se llama? A la reforma, sino mandar un mensaje de alerta. Un momentico, antes de seguir, analicemos estos dos puntos. ¿Es necesario correr? ¿Y es necesario toda esta cantidad de plata? ¿Y si la pueden pagar los colombianos? Esa sería como 2 de las 1000 cosas que tengo pendientes, pero no quiero monopolizar el diálogo. Vale, señor Fabio, le agradezco mucho el tan amable comentario de lo del mensaje de urgencia. Lo vamos a tener en cuenta y de inmediato ya lo transmito al Consejo de Editores del periódico para tratarlo, porque tiene usted razón en ese punto que es supremamente sensible. ¿Y el monto? Sí, señor. Don Fabio, muchas gracias. Bueno, yo le había dicho a María Cristina Ocampo que tenía su manita arriba, que pues le íbamos a dar
Eso, Sí, muchas perfecto. Ya abrió gracias. su cámara. Muy buenas Sí, noches, muchas María gracias. Cristina. ¿Cómo Buenas noches. estás? Cuéntame hace Excelente. cuánto eres suscriptora del Tiempo tú. Uy, estamos ahí sí de toda la vida. Ay, De qué toda la vida. fantástico tenerte acá. Aprendí a leer con el tiempo, fue hace muchos años. Ay, no, qué Eh, bonito eso Vale. que dices. entonces, quiero empezar por hacer un reconocimiento y además reconocimiento, porque me parece que con la llegada de Petro al poder, el tiempo cambió sus primeras páginas. Yo no sé si todo el mundo lo está notando o si es meramente una percepción que yo tengo, y es que hasta hace 3 semanas las primeras páginas del Tiempo eran siempre de cosas asociadas con el deporte y con los triunfos de A, de B, de C, o de artistas o de cosas de la farándula, y noto, yo diría con alegría, que un periódico de opinión como El Tiempo está por fin dándole, o por fin no, nuevamente dándole prioridad a los hechos de interés público que ocurren en el país y a nivel internacional. Me alegró mucho, por ejemplo, que por primera vez en meses y en años apareciera, por ejemplo, la visita de un jefe de Estado o cosas como esas, cuando hasta hace muy poquito era quien ganó la final de básquetbol, quien ganó la de fútbol o quien ganó la de... Entonces, no sé si de pronto es que el editor político está teniendo una mayor incidencia en la línea, en la línea de las primeras páginas, pero me alegra mucho, me parece que recupera el perfil de quienes hemos sido siempre lectores del Tiempo y queremos seguirlo viendo siempre como un gran periódico de opinión. Dicho esto, tengo que decir dos cosas, digamos, que son mi primera percepción. Lo primero es que estamos todos entre la esperanza y la incertidumbre. Yo creo que estamos verdaderamente sorprendidos, unos muy asustados, otros muertos de la rabia, otros con esperanza, yo me incluyo en estos, de que las cosas se van a hacer de una manera distinta. Y cuando todas las cosas, realmente Petro, lo poco que está repitiendo son algunos nombres en el gabinete que vienen del liberalismo reformista, del liberalismo socialdemócrata, pero de resto, bueno, y sus transacciones con el Congreso que también son de línea tradicional, pero de resto realmente está innovando. Entonces, no me puedo y no debo referirme a todas las innovaciones, pero me parece que hay sobre la mesa dos temas que generan esperanza por un lado e incertidumbre por el otro. La de la transición energética me parece un asunto central. Y me parece que a eso, señores del Tiempo y contertulios, hay que prestarle mucha atención. La pretensión de hacer una transición energética en 4 años es no solamente imposible, sino supremamente arriesgada. Y yo había formulado una pregunta, y es que lo primero que nos tendría que responder el gobierno es cómo piensa reemplazar los recursos económicos y sobre todo en divisa internacional que se perderían con la pérdida de exploración de gas, de petróleo, de carbón y de exportación. Eso me parece que es una pregunta crucial, pero además otra pregunta crucial es cómo vamos a mantener la autosostenibilidad energética. Hay una línea teórica y una línea analítica que me parece fundamental. Me parece que la segunda línea fundamental, y es como la que le quisiera dedicar un poquito más de tiempo, si me lo permiten, es al nuevo enfoque totalmente nuevo, distinto, que es el enfoque frente al manejo de la política antidrogas. Por primera vez en la historia de este país, no es que no se haya hablado del cambio de la política mundial contra las drogas, sino que por primera vez alguien está teniendo el valor civil, no sé cuánto le dure a Petro, el valor civil para manejar el tema de las drogas de una manera diferente. Y mi sospecha, mi intuición, voy a escribir y a profundizar sobre eso, es que Petro va a lograr la legalización de facto, de facto. Y esa es la pregunta que le hago a los analistas. ¿Cree los pasos que se están tomando son hacia una legalización de facto de la producción de lo que se llaman
cultivos de uso ilícito en este país. Petro ni ningún gobernante en ningún país puede legalizar el consumo porque los consumidores están en los países desarrollados, pero puede de facto legalizar la producción e incluso el procesamiento. Pero yo creo que le va a apuntar a legalizar la producción y a legalizar el consumo interno en Colombia y a despenalizar prácticamente los cultivos a través de medidas de facto como no poner glifosato, no apuntarle a la erradicación forzada, fortaleciendo la erradicación consensuada y por lo tanto subsidiada y probablemente abriendo espacios para la comercialización de la droga, digamos, para usos, digamos, no ilícitos como los usos medicinales, los usos cosméticos, en fin, pero eventualmente también los de uso recreativo. Y también otras medidas, y eso tiene que ver con el concepto de paz total y tiene que ver con la reorientación de las Fuerzas Armadas. Me parece que hay una visión integral y que esa visión integral le va a abrir paso a una de dos posibilidades, y lo dejo aquí. O a que lamentablemente Colombia termine siendo el país paria que no quisiéramos, el único productor de cultivos ilícitos no penalizados en el mundo, terrible, como tipo Afganistán con la heroína, o la otra posibilidad, que un paso tan audaz como este termine produciendo un cambio de reacción entre los grandes países consumidores que están en Europa y en Estados Unidos. Me parece muy, muy interesante lo que sucedió antier. Y ya han venido 2 veces las 2 misiones que ha enviado el gobierno del presidente Biden para hablar de la política internacional. La primera misión, corta, pero importante y relevante. Y la de antier, para hablar de la nueva política de drogas. Me parece que hay un cambio muy interesante y que probablemente es el cambio más significativo que se puede presentar en estos 4 años de gobierno. Ahí los dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario tan amable y es cierto, es una tragedia, es una tragedia. El país nuestro tiene una geografía exuberante y es el escenario habitual, es el escenario ideal para que crezcan los cultivos ilícitos. Como no tenemos una infraestructura para ir en contravía de esos fenómenos, pues esto se desbordó. Yo he hablado con campesinos que tienen una mochilita y se echan ahí 1 kilo de coca. 1 kilo de coca ya en el Cauca, en una zona de estas, vale $2.000, $3.000, vale $3.000. 1 kilo de coca en Bogotá vale $4.000. 1 kilo de coca en Miami vale $80.000. 1 kilo de coca en Nueva York, el mismo kilo de coca, vale $100.000, puesto en Madrid vale 150.000 y puesto en Tokio vale 200.000. Es decir, se trata de un negocio absolutamente fabuloso y hay una situación que el presidente quiere contrarrestar de un enfoque novedoso que hoy Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, avaló y dijo: esta es una salida interesante e inteligente y es distinta a la que nos han planteado y nosotros lo apoyamos. Es decir, ya Petro empieza a tener el espaldarazo de algunos sectores distintos a solamente sus simpatizantes, sino en foros internacionales. Y en Estados Unidos, cuando vinieron, la delegación que vino el miércoles dijo: vamos a escucharlo y vamos a analizarlo, pero hay que dejar en claro que el presidente Biden también tiene una propuesta de la lectura sobre el narcotráfico distinta a la que hemos venido manejando hasta ahora, porque la guerra contra las drogas se perdió. Así es. Entonces, probablemente, como usted dice, ojalá que al presidente pues le vaya bien en una decisión que es hasta ahora, yo comparto con usted, hasta ahora es lo más drástico que ha hecho, porque le dijo a las Fuerzas Armadas que no había que combatir a los cultivadores pequeños, que la intervención él prefería que se hiciera por vía marítima o que se hiciera por aire fuera de las fronteras, no al glifosato, no a extraditar a los colombianos así porque así. En todos los frentes respecto a la droga ha venido produciendo cantidad de anuncios que vamos a ver cómo son cuando los lleva a la práctica, porque también es cierto, en el Catatumbo, por ejemplo, donde yo he estado en el Catatumbo, ocurre una cosa
que es muy sorprendente. Uno ve los cuadrículas de plátano y uno da la vuelta y no, y es que dentro de los cultivos de plátano está la coca, porque como es tan rentable, entonces hacen una ligera no, el término es muy generoso, una trampa muy grande para poder tener los cultivos, Claro. y ahí es donde germinan todos estos grupos que son realmente muy hostiles, como lo mostraron ayer atacando a la caravana de la avanzada presidencial. Se está negociando y se va a negociar con gente que es supremamente determinante cuando decide usar la violencia, y vamos a ver cómo resulta esto. Muchas gracias. Bueno, tenemos, a ver, Carlos A. Ruiz, hace rato también estaba con su manita levantada. Carlos, no sé si quieres abrir tu cámara. Ah, ya te estoy viendo. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, María del Pilar. Muy amable por darme la palabra. Mi pregunta es muy concreta. Llevamos únicamente 18 días del gobierno de Petro y entiendo que el propósito de este foro es comentar sobre los primeros 100 días del gobierno. ¿A qué se debe que de pronto en apariencia lo estemos haciendo como con algo de premura o que se esté haciendo algo prematuro esta conversación, siendo que en 18 días es difícil, digamos, calificar la gestión de un gobierno en sus primeros 100 días? Estoy de acuerdo con usted y creo que fue una expresión no adecuada, pero como se suele hacer de hacer los cortes de los gobiernos durante los 100 primeros días, lo que quisimos fue conversar con ustedes de cómo marchamos y cómo ven el país en este corte, porque este es el primero de varias reuniones que vamos a tener durante estos primeros 100 días. Pero estoy de acuerdo con usted, no, de pronto se puede presentar un equívoco y lamentamos si se presentó el equívoco como en el caso suyo lo interpreta así, que a mí también tuvieron que explicármelo para ver cómo era que iba por qué le habíamos puesto este nombre. Bueno, a continuación, le agradezco mucho la aclaración, Armando. No, Vea, yo sí, a continuación lo único que quiero decir es lo siguiente. Ya vi por ahí en el chat que hay compañeros del foro molestos conmigo por algunas preguntas que hice a través de ese medio. Y yo lo primero que quiero hacer es invitar a la gente que no se moleste por las preguntas que uno hace. Justamente ni por las respuestas. los 18 días que llevamos de gobierno es poco tiempo para calificar los primeros 100. ¿A qué Sí, voy con esto? Aquello a lo que las noticias le han dado mucha relevancia, y eso pues un poco a veces se debe a lo amarillistas que son algunos medios, obviamente no el tiempo, pero digamos, uno escucha mucho el tema de la ausencia en la ceremonia del alto mando militar, que fue por un dolor de estómago. Se escuchan asuntos como el tema del desplante a los alcaldes, ¿sí? Se escucha el tema de que el gabinete no está completo. Entonces, pues yo no quiero emitir ningún juicio porque 18 días es poco tiempo para calificar los primeros 100 días de un gobierno. Pero a simple vista, y yo quisiera preguntar si hay algún otro miembro aquí de la audiencia, si realmente les parece que el gobierno actualmente está demostrando gestiones de competencia, manejo gerencial con ese tipo de situaciones que los medios comentan mucho, o nos estamos dejando sesgar de pronto por lo que se habla con frecuencia en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? Y Luis Eduardo Vargas, no se moleste conmigo, hombre. Usted mismo lo ha mencionado. Usted no quiere que el país siga polarizado, entonces no se moleste con las preguntas de los demás. Mejor haga preguntas constructivas usted también. Bueno, Claro yo que sí, quiero don Carlos. opinar. Perdona, ¿quién está hablando? No sé. Claudia. Hola Claudia, ¿cómo vas? Perdóname un minutito, es que quería hacer una claridad respecto al nombre de esta charla, porque, claro, decía los 100 primeros días del gobierno de Petro, punto, desafíos del nuevo presidente. Entonces, la intención también era mirar un poco hacia dónde vamos, o sea, qué intención hay, qué estamos viendo desde ahora que va a ser como con lo que se va a enfrentar en sus primeros
días de gobierno. Un poco hacia allí iba, no sé si respondo un poquito, Carlos, a lo que estabas diciendo. Y respecto al comentario que has hecho, me parece fantástico. O sea, este es un espacio, a ver, nosotros todos los que estamos aquí somos suscriptores del Tiempo, somos simpatizantes de la buena información, de las noticias oportunas, de las noticias claras, concisas, concretas, de la investigación, de los contenidos también presentados en otros formatos, en formato audiovisual, en podcast, en fin. Todos tenemos eso en común y por eso estamos aquí reunidos, y la intención de estas reuniones es justamente que podamos intercambiar estas impresiones, que lo hagamos con tranquilidad, con confianza, porque este espacio es de todos, es un café en el tiempo, el café de los suscriptores, y pues nuevamente les digo gracias por estar aquí. Claudia, ahora sí, qué pena. Bueno, bienvenida. Gracias. Respecto a lo que dijo el anterior señor, yo estoy totalmente de acuerdo de que es que Petro no solamente faltó a estos dos eventos, sino que él cuando estuvo en el Senado o en el Congreso, no sé bien, él siempre tenía una excusa para no ir. Y eso ya lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo. Lo mismo que estaba enfermo, que tenía un viaje, que es cualquier cosa, que estaba mucho que no podía ir. Y otras veces ni siquiera presentaba una excusa. Entonces, eso no es nuevo que él haya faltado a estos dos eventos, porque él siempre lo ha hecho en sus años de haber estado en el gobierno. Sí, lo que han dicho las dos personas que me antecedieron es una crítica que nosotros también le hemos transmitido al gobierno, que ya no es un senador, que tiene la opción de opinar o esconderse o refugiarse en su tribuna para hacer una manifestación, sino que es el presidente de todos nosotros, es el presidente, el jefe del Estado de Colombia, y el respeto del tiempo de los demás es muy, muy importante. Y nos han dicho en Casa Nariño que es una cosa que están trabajando. Yo no voy a excusar a Gustavo Petro, pero para los que estamos viviendo en Bogotá, que se ha vuelto un caos, una cosa trágica aquí, en algunas cosas ha llegado tarde y no sé si es así, pero lo transmito, lo cuento. Petro todavía está viviendo en Chía, porque la casa presidencial le están haciendo unos ajustes, le están haciendo unos arreglos mientras que hubo la transición del gobierno. Entonces el presidente sale y se desplaza desde la Casa de Nariño hasta Chía, y por la noche y por la mañana va también. Claro, él puede entrar por la ruta del Transmilenio, pero de todas maneras la pasada de la autopista y desde Chía es un tramo largo, y parece que me dicen las puentes en la Casa de Nariño que esto va a durar, este traslado de su hábitat hacia la Casa de Nariño se va a tardar por lo menos 2 o 3 semanas más, mientras que terminan de hacer los ajustes, pero esto no excusa para no cumplir algunos estamentos como debe ser. Ellos también argumentan, y les transmito la información, que como eran oposición y ahora son gobierno, no tienen un equipo completo íntegro, integral de todos los funcionamientos, que esto tiene que estar como un reloj de todos los miembros. De hecho, no han terminado de nombrar el gobierno. No hay en este momento, por ejemplo, no hay MINTIC, todavía no hay la ministra de las MINTIC. Hay una cantidad de cargos que están sin nombrar, porque quieren ser como, en eso está bien, quieren ser como muy cuidadosos de nombrar gente muy capaz, y en esta telaraña que se extiende de la administración del Estado, pues se empiezan a fallar porque no hay una muy buena coordinación. Poco a poco ellos dicen que lo van a ir solucionando y que la idea es empezar a cumplirle a todo el mundo. Es una agenda de un presidente es muy compleja, y la promesa es que la van a ir a arreglar en la medida de los posibles en el menor tiempo posible. Me da pena con nuestro suscriptor Roberto Albán, que hace rato está con la manita arriba y no le colamos con un par de preguntitas. Señor Roberto, quisiera formular su pregunta en directo, abrir su micrófono, su cámara, para que le conozcamos también. Sí, claro, aquí estoy tratando de abrir la cámara, pero está como trancado. No sé si me escucha. Claro que sí, señor, te escuchamos muy bien. A ver, no sé por qué no me abre la cámara. Me excusa por eso. Bueno, buenas tardes. Mi tema es el siguiente. Yo quería comentar sobre la reunión que tuvo la ministra de Minas con la presidente de Naturgas, que después de eso se hizo pues una presentación o una declaración que hizo la ministra conjuntamente con
con la presidenta de Naturgas, en que la ministra pues echó para atrás el tema de la importación de gas de Venezuela un poco y utilizó un término que además de hablar de autosuficiencia energética, dijo soberanía energética. Y ahí me gustaría y quisiera proponer que el tiempo elabore un poco sobre el concepto de soberanía energética, y para eso quisiera proponer que mirara hacia atrás cuando el gobierno de Venezuela expulsó a un poco de colombianos y que los veíamos en los noticieros, los veíamos cargando colchones y maletas, pasando los ríos, no sé si recuerdan. Sí, claro. Y la ministra María Ángela Holguín, pues creo que fue en la OEA, no recuerdo exactamente el sitio, en que fue a hablar el tema y básicamente sacar, no sé si una declaración contra Venezuela por esta conducta que había tenido con los colombianos expulsados. Y si recuerdan, Colombia perdió, ¿sí? Sí, señor. Simplemente todos los países, muchos países de Centroamérica y el Caribe votaron en contra de esa propuesta. Y básicamente mi hipótesis al respecto es, todos esos países dependen del petróleo venezolano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el tema de soberanía energética, no es solamente un tema de que me corten el chorro y no me vendan gas. Es un tema de que en los escenarios políticos internacionales, esos países se ven abocados a votar a favor de Venezuela en situaciones como esa. Entonces, pues es una propuesta y una sugerencia, si el tiempo pudiera elaborar sobre eso, pudiera recordarle a los colombianos lo que pasó en esa situación y seguir elaborando sobre el concepto de soberanía energética. Muchas gracias. Sí, don Roberto, es una de las situaciones más tristes que yo creo que recordamos de solidaridad con otros colombianos, porque es el himno nacional más doloroso que hemos escuchado de parte de connacionales cuando estaban atravesando la frontera con los colchones, sus enseres, a través de los ríos, y todos cantando el himno nacional, porque las casas las cogió el régimen venezolano y las marcaba con una X para expulsarnos. De ahí la herida tan abierta que hay entre los dos países, y de ahí la enorme dificultad y el enorme reto que va a tener Gustavo Petro para restablecer las relaciones con un país donde hay un grupo de dirigentes que se salen de todos los cánones, digamos que como más o menos previsibles. Ellos reaccionan en ocasiones de una forma muy emotiva. Juanes dijo que iba a volver a cantar a Venezuela, y vimos a Diosdado Cabello coger e insultar al cantante antioqueño de una forma realmente misericordia, y el gobierno colombiano cayó. Pero este es un ejemplo solamente de lo que se viene en adelante. Vamos a ver cómo se restablecen las relaciones. Lo cierto es que sí es una necesidad restablecer las relaciones. Cuando Petro estaba en campaña, le preguntábamos por qué esa insistencia. Dice, porque la terminaron manejando la frontera los violentos, los criminales. De hecho, hasta el propio Guaidó, para pasar a este lado de la frontera, cuando hubo el concierto de la frontera, tuvo que pedir permiso a los rastrojos. Entonces, no son argumentos que son válidos, y el presidente pues va a tratar de hacer una política distinta, pero con la dificultad que usted mismo ha mencionado, que son unas personas con las cuales es muy difícil tener como la certeza de cuál va a ser la respuesta que ellos van a dar. En negociaciones políticas y en negociaciones con opositores, uno siempre estudia al adversario, al contrincante, al que está al otro lado, para sacar una conclusión de más o menos cómo moverse. En este caso, yo no sé cómo moverse con ellos y cómo ir a hacer el gobierno para poderlos tratar y poder llegar a consensos para el bien de los dos países. Bueno, Armando, Dime. nada, creo que estamos sobre la hora, son las 6:30. Entonces, pues nada, quisiera aprovechar para agradecer a todos los suscriptores que nos han acompañado hoy, a ti especialmente, porque siempre has estado ahí acompañando a nuestros suscriptores y compartiendo toda esta información que conoces de primera mano. Yo estoy ahora en el móvil, entonces quiero aprovechar en el celular, quiero aprovechar para dar un recorrido por acá, para enseñarles
una parte de nuestra redacción del tiempo que casi nunca tenemos esa oportunidad de estar aquí dentro, ¿no? Mientras Richie, que es una persona que nos apoya en la parte de producción audiovisual, les va a compartir en el chat una encuesta para que por favor ustedes nos comenten. Ay, miren, aquí tenemos todos los tableros de seguimiento y pues como ven, pues aún todavía no está en su totalidad llena la redacción, pero pues ya tenemos gran parte del equipo trabajando en presencial y pues compartiendo también estos espacios tan fantásticos que tiene el diario El Tiempo en su parte editorial. Entonces, Richie creo que ya les compartió la encuesta en el chat. Me encantaría que sacaran 5 minutitos de su tiempo para responderla, para contarnos qué les ha gustado, qué no les ha gustado, sobre todo qué temas quieren hablar. Nosotros, tanto Armando como nosotros, vamos tomando nota de todas esas sugerencias y comentarios de los temas que quieren conocer y los temas que quieren que ampliemos para que la información que les ofrezcamos día a día sea siempre la mejor y ustedes nos sigan prefiriendo como hasta ahora. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, sobre todo a los suscriptores del periódico, por todas las palabras, las críticas las recogemos de la mejor forma posible porque ustedes son el espejo en donde nos miramos y esperamos hacer mejor nuestro oficio para poder satisfacer las exigencias que ustedes nos plantean cotidianamente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este Café en el Tiempo y pues nos vemos el último jueves de cada mes con otro tema en un Café en el Tiempo. Gracias. Ay, ¿cómo así que Ana se va aburrida? ¿Qué pasó? Abre el micrófono y cuéntanos. Me demoro 2 minutos más, pero cuéntanos qué pasó. Listo, bueno, pues me parece importante que hablemos de política, me parece muy bueno, pues porque es algo que nos interesa a muchísimos y el hecho de leer el periódico pues nos da muchos puntos de vista porque hay bastantes personas escribiendo muchas columnas y uno puede estar o no de acuerdo con ellas. Me voy aburrida, ¿sabe por qué? Porque decía claramente allí que haga su pregunta que aquí se la resolvemos o por lo menos vamos a decir que podría haber sido que escribí la pregunta y por supuesto, parece ser que nadie más que yo lo hice y por eso no lo leyeron. Entonces me aburre que una cosa sea lo que uno escriba y otra lo que hace. Pues no sé, no me parece como... Me aculpo, Ana, me aculpo porque tuve algún inconveniente o sea, yo soy quien le transmito las preguntas a Armando, que siempre está dispuesto a responder todo, y tuve un inconveniente con mi equipo, por eso estoy en el teléfono. Cambié 2 veces de equipo y cuando cambio se borran las preguntas del chat. Entonces ya no tenía manera de recuperarlas. Te pido 1000 disculpas, de verdad. No, ni más faltaba. No tienes que ponerte de víctima y de decir que el culpable no fue el señor Neira, sino tú. Sino el hecho de, a ver, si mi titular dice una cosa, yo soy de las que dice, pero ¿cómo así? Dice el titular una cosa y simplemente yo veo en el cuerpo del artículo otra cosa, eso me indica que nada que ver una cosa con otra. Entonces, digamos, a mí me molesta el hecho de que vamos a, por ejemplo, una de las personas que habló dijo, realmente 100 días no se pueden ahorita decir, ni lo que hizo el señor Neira estuvo perfecto porque pues por lo menos dio unas cosas de lo que se va a hacer, de lo que se está haciendo y me pareció pues muy bien. Pero sí me voy aburrida porque el asunto era que si uno escribía una pregunta, pues por lo menos tendría como la posibilidad de que esa pregunta saliera en algún momento. Ay, claro que sí. Pues el tiempo no da y lo entiendo, pero sí me parece que vale la pena. Totalmente de acuerdo, bueno, con listo. ella. Vamos a hacer algo para el próximo café. Vamos a empezar intentando que tomemos un determinado tiempo para las preguntas y para las intervenciones para que nos dé la oportunidad de que podamos intervenir más suscriptores y así puedan ser respondidas más preguntas. ¿Les parece? Sí, pues a mí me parece muy bien, pero entonces si la propuesta es escriba su pregunta con anticipación, pues que esas preguntas sean las que se tomen en cuenta, pues porque pues y de ahí surgirá el tema que vamos haciendo, pues porque pues para escuchar solo a unos, pues
Sí, sí, me voy aburrida, pero vale. Ay, lo siento mucho, Ana. No, O sea, de todas maneras tranquila. esperamos que en el próximo nos acompañes. Todavía no tenemos tema, por eso Ni es tan más importante faltaba. que ustedes en las encuestas, en esa encuestica que les compartió Richie de producción audiovisual, pues que nos cuenten, ¿no? Nos cuenten qué temas quieren que tratemos y todo para que así podamos programar el siguiente café. Bueno, No, yo les mando un abrazo ajá, grandísimo, bueno, vale, que un esté gran muy bien. un gran Listo, bueno, que agradecimiento esté por muy estar bien. con nosotros y bueno, como siempre los esperamos en el próximo café, el último jueves de cada mes. Vale, Listo, muy hasta amable. Chao, luego. gracias. Adiós.